puede Ok, partir. estamos grabando, pedimos autorización a todos y todas. Bienvenidos al webinar internacional La cara oculta de los riesgos psicosociales y cambios en la evaluación de los factores psicosociales en Chile. Este webinar está organizado por el Departamento de Kinesiología, por el Laboratorio de Ergonomía, y la próxima es muy importante para mí que respetemos los tiempos, estamos ahí un poco lentos al inicio, pero tenemos una programación con estos dos grandes invitados, psicólogos, la próxima Giovanni, en la cual ahora yo estoy haciendo la presentación. Vamos a hablar primero con el profesor Javier Llaneza, en la cual él nos va a hacer su presentación que tiene que ver con la cara oculta de los riesgos psicosociales, y posteriormente a las 18:55 aproximadamente, el profesor Mauricio Badal, psicólogo también, nos va a hablar acerca de los cambios que se están teniendo actualmente desde el primero, ¿verdad?, de este año respecto a la nueva forma de evaluar los factores psicosociales en Chile. Así que les agradecemos primero su puntualidad, su asistencia, y vamos a comenzar entonces. Si puedes proyectar, Javier, tienes que darle el pase, no sé si ya se lo diste, no sé, yo le No, puedo dar el pase, eso, a Javier, para que pueda proyectar, y por mientras yo lo voy a ir presentando. Así que, Giovanni, si le das el pase ya está. a Ok, Javier, ok, cuando quieras puedes comenzar. muy Perfecto. bien. Bueno, Javier Llaneza, para los que no lo conocen, él es doctor por la Universidad de Oviedo, ingeniero técnico en metalurgia, licenciado en psicología por la Universidad de Oviedo, diplomado en ergonomía y ecología humana por la Universidad de París I, máster en prevención de riesgos laborales por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, y él, bueno, ya tiene una experiencia enorme, una actividad profesional desde el año 85 hasta 2020, trabajando en prevención de riesgos laborales, ergonomía y psicosociología aplicada. Actualmente está dedicado a lo que tiene que ver con el peritaje o el en ergonomía y prevención de... ha escrito aproximadamente 100 libros de psicosociología y más de 50 artículos. Así que no te quito más tiempo, Javier. Gracias, disculpa por el horario, porque tuve un desajuste ahí con el cambio de horario, así que para ti son 6 horas Nada. más, pero te agradezco siempre tu buena disposición y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias también a la Universidad de Chile. Es un placer volver, aunque sea a través del plasma, a este hermoso país. El título de mi ponencia, pues es, como casi siempre, lo que pretendo es avanzar página. A ver, perdón. Bien. Lo que pretendo sencillamente es que todos entendamos que los riesgos psicosociales no tratan solamente de cuestiones mentales. Y los riesgos psicosociales son también dinámicos y cambiantes. Hemos visto en la pandemia que hay nuevos riesgos relacionados con las nuevas formas de organización del trabajo, el teletrabajo, etc. Mirar, por ejemplo, en esa transparencia, a raíz de los suicidios que hubo en France Telecom, el famoso informe de Michel Golac, cómo en aquella situación problemática detectaron que esos eran los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosociales, ¿no? La inseguridad en el trabajo, exigencias del trabajo, emocionales, autonomía. Esto en el 2011. Pero hoy en Europa, pues uno de los estudios que referencian lo que son los factores de riesgo psicosociales, pues es el sistema desarrollado por algunas universidades europeas, donde entienden que esos son los riesgos psicosociales, y tenéis también pues, esa nota técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, la 1056, donde explica precisamente este marco europeo de los factores de riesgos psicosociales, ¿vale? Un momentito, que tenía que un problema de compartir. Bien.
Es que sencillamente quería señalar que se está viendo ¿Sí? Sí, todo ok. Vale, bien. Quería sencillamente que vierais que hay distintas agrupaciones de factores psicosociales, ¿no? Porque estamos hablando precisamente eso, de análisis factoriales, y dependiendo del momento y de las circunstancias, hay unos, hay otros. Esta es una página web sobre la protección de la salud mental que yo recomiendo, canadiense, podéis verla en francés o en inglés, donde recoge la existencia de 13 factores de riesgo psicosociales, ¿no? Algunos son comunes a otros que hemos visto, etcétera. Mirar, dentro de los grandes factores de riesgo psicosociales hay unos que son especialmente relevantes, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de trabajo. Y todas las cuestiones también, por eso es la cara oculta, la gestión de los riesgos psicosociales tiene que ver con la gestión de la empresa. Hay muchos elementos comunes, ¿de acuerdo? El tiempo laboral es evidentemente un elemento medible y la duración de la jornada de trabajo y el tipo de jornada y todo lo que es la turnicidad y las pausas o la inexistencia de pausas tiene consecuencia sobre la fatiga y por lo tanto puede ser un riesgo psicosocial, pero es una cuestión también que tiene que ver con la gestión de la empresa, ¿correcto? Y desde luego choca con derechos que si no se respetan pues tienen consecuencias. Uno es el de la desconexión digital y otro podría ser el de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, ¿vale? Por lo tanto, la duración de la jornada de trabajo es un elemento de gestión de las empresas, pero puede ser un factor de riesgo psicosocial, con esas consecuencias que veis ahí, desde la fatiga hasta la muerte por agotamiento, como puede ser el carosi, ¿verdad? Por lo tanto, los riesgos psicosociales forman parte de los riesgos profesionales y su origen está en las condiciones de trabajo. Es verdad que lo psicosocial toca también lo que es la gestión personal. Pero hay una gran diferencia, que los riesgos psicosociales deben ser gestionados por obligaciones legales. Y todo lo que son las gestiones de personas con conceptos que los psicólogos conocemos, como el de clima, como el de satisfacción y insatisfacción, son aspectos que intentan ir más allá de la exigencia legal. Pero creo que son dos planos que tienen muchos elementos comunes, pero claramente diferenciados. Tocan, por lo tanto, como os digo, los factores psicosociales, aspectos de la gestión de la empresa. Los factores psicosociales están en los grandes accidentes, en los accidentes de trabajo, en las enfermedades profesionales. Y ahí tenéis algunos indicadores que son indicadores de una mala gestión empresarial y que desde luego tienen implicaciones y son indicativos para cualquier evaluación sobre la gestión de los riesgos psicosociales dentro de las empresas. La gestión de las personas, como os comentaba, está muy ligado a la gestión de los factores psicosociales y de la empresa. Dentro de la gestión de la empresa hay una serie de aspectos, como son las políticas de diversidad, como es la promoción de igualdad, como son todo lo que tiene que ver con la conciliación, que toca todos esos aspectos que son gestiones de la empresa, ¿no? O políticas de la empresa, o la negociación colectiva, donde muchas veces los aspectos de prevención se sustraen de esa propia negociación y luego son normas más específicas las que lo desarrollan. Por lo tanto, todo eso está imbricado en aspectos donde muchas veces los prevencionistas no llegamos, ¿de acuerdo? Un elemento fundamental también, me parece a mí, sobre el factor de riesgo de trabajo, y está ligado mucho a la gestión de las empresas, es las plantillas. Si hay poco personal, pues habrá carga de trabajo. En España, por ejemplo, veis problemas que hay para determinados puestos, camareros, ¿eh? Entonces algunos plantean que la gente quiere trabajar 8 horas. Claro, si resulta que la carga de trabajo se reduce trabajando o rompiendo un derecho laboral, como son las jornadas de 40 horas semanales, pues entonces tenemos un problema serio, ¿verdad? Y es evidente también que nos toca hablar de la psicología de la seguridad muchas veces para entender lo que son los riesgos psicosociales, ¿no? La percepción del individuo sobre determinadas cosas también es un elemento a tener en cuenta. Pero siempre yendo frente a esos planteamientos a veces para huir de las obligaciones legales, que es entender que lo psicosocial es individual, ¿no? Lo psicosocial no es más individual que puede ser lo musculoesquelético o que puede ser las lesiones por sobreesfuerzo, ¿verdad? Y otra de las cuestiones que veis ahí, una abogada sindicalista sobre carga de trabajo, es esta cuestión. Hay que democratizar el daño psicosocial, todo el mundo puede tener estrés. Organizaciones son desde los sindicatos a las empresas que solo piensan en beneficios o las empresas de tipo B con responsabilidad social desarrollada, es decir, todas pueden sufrir los daños psicosociales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que superar algunas cuestiones que llevamos ahí 20 y tantos años con ellas, ¿no? Por ejemplo, el tema del estigma de la salud mental.
No es lo mismo estar de baja o de IT, de incapacidad temporal, por un problema de cardíaco, un cáncer, que por un problema de salud mental, una depresión, un trastorno mixto, ¿no? La evaluación de los riesgos psicosociales, pues no hay que confundirla con cuestiones muchas veces que se refieren al ámbito jurídico o al diagnóstico médico o a cuestiones administrativas. Tenemos que pensar en intervenciones adaptadas a la realidad de las empresas, prevención primaria, secundaria, terciaria, pero hay que hacer algo, ¿verdad? Y hay que pensar también en los protocolos médicos y en los trabajos, digamos, de cuidado, ¿verdad? Hay que convencer al empleador, al empresario, no solamente de la asistencia legal, sino de los costes, de no utilizar la gestión de los riesgos psicosociales. Una de las caras ocultas de los riesgos psicosociales son las enfermedades que no son mentales. Por ejemplo, los trastornos musculoesqueléticos. Este es un esquema de Malcher y del 2001, donde se ven que los factores psicosociales contribuyen claramente a los trastornos musculoesqueléticos. Hay dispersión por las interpersonales y es uno de los sectores, ¿verdad? O es uno de los cuadrantes que tiene implicaciones. Y ahí hay una publicación que os muestro ahí todo muy rápidamente, donde es un metaanálisis donde se ve la relación que hay. En vertical tenéis ahí las patologías y en horizontal tenéis ahí lo que son factores de riesgo psicosociales, ¿de acuerdo? Tenéis los datos y quien quiera puede, creo que está abierto y puede, si tenéis algún problema, me lo decís y os lo envío, ¿vale? Ahí tenéis, por lo tanto, las consecuencias. La cara oculta es que hay muchos accidentes de trabajo que son infartos, ¿vale? Y que hay que ver, bueno, creo que la relación entre el estrés y los problemas de accidentes cerebrovasculares, cardíacos y demás son evidentes, ¿no? Y en algunos casos, pues se llega hasta el suicidio. En algunos casos, por ejemplo, esta sentencia en Cantabria reconoce que el suicidio de esta persona fue un accidente, ¿no? Y ya voy a ir acabando, y ahí tenéis otro elemento que a mí me interesa mucho, que es la carga de trabajo, ¿no? Que es un factor de riesgo. Además, son factores de riesgo visibles, tangibles, ¿de acuerdo? Y cómo el juzgado reconoce. También hay que diferenciar, por una parte, lo que son factores, lo que son riesgos y son patologías. Los factores y los riesgos estarían dentro del ámbito de los servicios de prevención, de la evaluación. Y las patologías sería algo más clínico, ¿no? Y no se os olvide que siempre que hablamos de riesgo, hablamos de evaluaciones probabilísticas. Una causa y posibles efectos, pero no vale a la inversa. Es decir, no podemos utilizar, digamos, los efectos e intentar buscar la posible causa, ¿vale? Es muy importante eso, que estamos hablando de riesgos, de evaluaciones probabilísticas. Ahí tenéis también la relación entre las patologías, los daños mentales del burnout, el acoso, la violencia, la fatiga, incluso el trastorno por estrés traumático, y las relaciones con la clasificación tanto del CIE-11 como del DSM, ¿no? Entender también que la gestión de riesgos psicosociales no es solamente una evaluación, es una gestión, es recoger todos esos información, esos indicadores que os veíamos al principio, ¿de acuerdo? Y que la finalidad de cualquier evaluación es la intervención. Os pongo esta última modalidad, que la terciaria, sabéis, prevención primaria, secundaria, terciaria, porque la terciaria yo la llamo también la prevención del equipo de protección psicosocial, hablando un poco de los EPIs, ¿verdad? En Francia, por ejemplo, están con estos planes para los trabajadores, porque básicamente la prevención terciaria es escuchar a alguien, ¿no? Para que tener esa capacidad, y ahí están los primeros auxilios para socorristas en salud mental en las empresas que están formando en Francia, ¿vale? Hay que desarrollar también los recursos de los trabajadores para afrontar situaciones difíciles, ¿vale? Y hablar con el mando, formarlo en estas prácticas, hablar con ellos, es una estrategia, ¿no? Para atenuar estos problemas. Y, por lo tanto, más planes de ayuda al empleado y más equipos de protección psicosocial. Plantear también, ahí tiene la nota técnica de prevención institucional de Seguridad del Trabajo español, la vuelta al trabajo. Cuando la vuelta al trabajo es por un problema mental, va a requerir una atención específica. Y la vigilancia de la salud mental es inevitable, ¿no? Está vinculada a la evaluación de los riesgos psicosociales, ¿vale? Hay que reducir la estima de la salud mental en lugar del trabajo. Cuando uno está de baja por un problema mental, es como si estuviera de baja por un cáncer o por un problema cardíaco, ¿de acuerdo? Os recomiendo también, pues obviamente hago un poco de publicidad, ¿no? Este es el momento de la publicidad de mi libro, para recordar también la transversalidad de la psicosocial aplicada, que era un poco lo que pretendía, ¿no? La cara oculta es, primero, que los riesgos psicosociales generan accidentes de trabajo, que los riesgos psicosociales contribuyen a las enfermedades también musculoesqueléticas, y en resumidas cuentas tenemos que entender esa
transversalidad de la psicosociología aplicada o de la macroergonomía, y esos tres elementos que son sustanciales: salud del trabajador, salud de la organización, ¿no? Y si todo eso falla, pues ya sabéis lo que pasa, que hay pleitos, hay litigios, hay que demostrar las contingencias, y para eso también os recomiendo este otro libro mío, de la ergonomía y psicosociología forense, con la aplicación, digamos, al ámbito de los peritajes judiciales. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Y ahora encantado de escuchar a Mauricio. Muchas gracias por tu intervención, Javier. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas, dejándolas en el chat. Nosotros las vamos a ir leyendo, pueden escribir por interno o también pueden hacerlo visible para todos los participantes. Vamos ahora entonces a presentar al profesor Mauricio Badal. Como les había comentado, muchos también ya lo conocen. Él es psicólogo de profesión de la Universidad Católica de Chile, máster en ergonomía de la Universidad Politécnica de Cataluña, también es máster en seguridad social de la Universidad de Alcalá, profesor de factores psicosociales en el diploma de ergonomía de la Universidad de Chile, es analista ergónomo de la Superintendencia de Pensiones y psicoterapeuta. Así que te dejamos entonces ahora a ti, Mauricio, con este nuevo instrumento de medición, el CEAN, de salud mental. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Javier. Yo siempre aprendo de ti, eso es lo mejor. Con Javier somos amigos ya hace más de 20 años, así que siempre es un agrado verte. Y yo quería compartirles una visión también complementaria a lo que plantea Javier, para luego meternos a lo que es el instrumento de medición, que se le llamó en Chile CEAL-SM, que es un cuestionario de evaluación de ambiente laboral y salud mental. Ese es el concepto, que cambió al concepto que había antes, que era Suceso ISTA 21, por cuanto era una adaptación de un instrumento de España, el ISTAS, que ISTAS significaba Instituto de Salud de los Trabajadores, entonces tenía una connotación, ya que quisieron darle ya una instrumentalización meramente armada en Chile. Complementando lo que planteaba Javier, hay que tener en consideración que los riesgos sociales no aparecieron hace 30 años, porque de repente uno lee textos que plantea que en los últimos años han aparecido estos temas, y no, los riesgos siempre, Los riesgos emergentes, los riesgos emergentes. Claro, lo que pasa es que antes no éramos capaces de verlos, y cuando no teníamos los conceptos para entenderlos, eso pasaba a ser invisible. En cambio ahora, al tener instrumentos, al tener conceptos que nos están dando esta orientación, los podemos visibilizar. Y antes habían algunas temáticas, no sé, en los 40 comienza el tema de la motivación, el tema de las relaciones laborales, y poco a poco todo eso se empezó a integrar dentro de un constructo que es el que estamos ahora llevando y que se le llama factores psicosociales. Javier ya lo planteó, que los factores psicosociales son en sí mismos, son neutros, que bien llevados se pueden transformar en grandes protectores, y mal llevados se transforman a riesgos, es decir, nos afectan negativamente. Por lo tanto, aquí esta diferenciación conceptual es muy importante para entender todo lo que viene. Lo más valioso de todo es que estamos evaluando riesgos. El instrumento podrá tener podemos hacerle críticas, podemos tener diferencias conceptuales con ello, pero está evaluando y está poniendo en el tapete situaciones que antes no eran tan visibles, y eso es lo más valioso de todo. Y eso teniéndolo presente, que los instrumentos que existen no miden todos los factores psicosociales, miden algunos, con algunos focos, algunas intencionalidades, pero no los miden todos, porque medirlos todos sería construir un instrumento tremendamente gigante. Y hay instrumentos que miden exigencia, otros que miden carga. Entonces, en ese sentido, invocando nuevamente al profesor Horacio Rivera, que fue de los primeros ergónomos en Chile, él nos plantea este modelo que para mí es la clave de todo lo que es la salud ocupacional y lo que es la ergonomía, que es entender dónde nosotros nos paramos.
Las exigencias son las características del puesto de trabajo. Es decir, cualquier persona que trabaje en ese puesto va a tener esas características. Y son físicas, mentales o del entorno. Luego vienen las características de las personas, ¿ya? Y por último viene la carga. Cuando nosotros evaluamos situaciones a partir de las consecuencias, estamos hablando de la carga. ¿Y qué es lo que sucede? Que a partir de la carga sí se puede definir algunas exigencias. Ahí difiere un poco lo que planteó Javier. ¿Por qué? El ejemplo más concreto es que, desde el punto de vista físico, observando muchos daños a nivel de columna, bajo cierta medida de peso, se estableció internacionalmente que el límite era 25 kilos. Es decir, a partir de una gran experiencia de cargas, se estableció la exigencia. ¿Ok? Entonces ahora uno se enfrenta a ciertos puestos de trabajo con exigencia de levantar manipulación de carga y dicen, no, el máximo es 25. Entonces, como nosotros recién estamos trabajando en estos temas de los factores psicosociales, es posible que en unos 50 años más tengamos este camino inverso. Por ahora, el trabajo que se están haciendo en muchas partes está ligado a la carga. Cuando yo le decía los factores psicosociales, bueno, acá yo tengo algunos alumnos que estuvieron en alguna de mis clases, yo siempre planteo esto en nivel concéntrico en anillos, porque muchas veces se han planteado los factores psicosociales meramente del tercer anillo hacia adentro, es decir, la organización, el empleador, la empresa, luego lo laboral, que es como el trabajo inmediato que tengo, y los trabajadores, que son las características que traen los trabajadores. Y ahí se cierra. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta el último anillo, porque lo contextual afecta tremendamente a los ciudadanos, a las personas, a los trabajadores y trabajadoras. El ejemplo más concreto es la pandemia, que en una organización que podría haber tenido todos los indicadores muy buenos, llegó una pandemia y todo se fue, algunos se destrozaron, algunas empresas quebraron, algunas empresas no pudieron soportarlo, algunas tuvieron que cambiar completamente, y ahí Javier planteaba por el gran ejemplo del teletrabajo. Es decir, a partir de un contexto, todo lo que son los factores psicosociales internos pueden cambiar. Y como les decía, cuando se aplican bien estos factores, pueden ser protectores, pero cuando se aplican mal, pueden ser riesgos. Y hay algunas malas praxis o algunas consecuencias y algunas cargas que generan tanto impacto, que son de tanto poder, que terminan transformándose en lo que yo le llamo los pseudofactores. Es decir, por mala praxis se transforman en estos factores. Y algunos de ellos son, por ejemplo, la violencia, los acosos, el estrés y los accidentes, que eso muchas veces están evaluados los instrumentos. Viendo entonces esta evolución del suceso ISTAS 21 al CEAL. El suceso ISTAS 21 tiene dos etapas. La primera es que es la validación, como les decía, del instrumento ISTAS 21 de España, que a su vez fue la adaptación del COPSOC, que es un instrumento danés, que está basado en la teoría de demanda, competencia y apoyo social, ¿ya? Pues las tres, en tres grandes dimensiones, más la de esfuerzo-recompensa. Y se le adicionó el concepto de doble presencia. Esto era solamente un instrumento para medir. Tenía dos versiones, una breve y una extendida. Tenía 5 dimensiones en la versión breve y en la versión extendida tenía 19 subdimensiones que se agrupaban estas. No medía características laborales sociodemográficas, no las tenía consideradas, era solamente este instrumento cerrado. Los efectos no estaban contemplados y es un test, ojo, es un test de percepción, es decir, es un método indirecto, lo que yo les decía, es un método de carga que a partir de eso, con la objetividad, con el volumen que genera todo esto, genera una cierta objetividad y te permite tener una medición en términos de exigencia. Y lo que te permitía hacer el análisis por las dimensiones macro. En la segunda etapa, la suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, que había hecho la validación del instrumento anteriormente, después de una gran base de datos de información, hace una versión mejorada, que la lanza más o menos en el año 2016. Y esa versión tiene la característica que ya no es el instrumento, sino que
abre una metodología de trabajo, que significa que elabora un trabajo de 7 etapas con un comité de aplicación. Es decir, ya no es solamente elaborar el instrumento, sino que tiene que haber una etapa de previa, la aplicación, y todo un trabajo de consolidación de esta información dentro de la empresa. Y eso después es circular. Mantiene las dos versiones, la previa y la extendida, y agrega una caracterización, que eso es positivo. Mantiene las 5 dimensiones, las 12 subdimensiones, en la misma versión breve y extendida. La caracterización está principalmente dada en la versión estaba la versión extendida, pero también tenía un pequeño apartado en la breve. Las características sociodemográficas estaban consideradas, como les decía, en la versión breve e integradas ya como instrumento en la versión extendida. Los efectos no estaban considerados en la versión breve, pero sí en la versión extendida. Ahí se integraba principalmente desde el punto de vista salud mental. Sigue siendo un test de percepción, y lo importante es que después de que sale el primer instrumento, se establece un protocolo de vigilancia de los riesgos psicosociales a través del Ministerio de Salud que incorpora este instrumento. Por lo tanto, en la etapa 2, ya estos dos instrumentos están completamente integrados. Y también se da la posibilidad del análisis por las subdimensiones, especialmente en la versión extendida. ¿Cuál es el paso entonces a esta construcción del CEAL? Mantiene la fuente del COPSOC en su tercera versión, es decir, han ido evolucionando también, porque el COPSOC no es solamente un instrumento danés, sino que terminó transformándose en una red relacionada con la evaluación de estos riesgos, y que es algo súper relevante. De hecho, marco acá que Juan Manuel Pérez Franco, que él es parte de este equipo que desarrolló estos instrumentos desde el suceso 21 en el año 2009, él es parte de esta comisión del equipo directivo, entonces es una persona súper relevante en esta construcción. Pero si se fijan de ahí para abajo, solamente tiene algunas partes que cambian con respecto al instrumento anterior. Mantiene que es una metodología a través de este instrumento, pero la metodología no cambia prácticamente, aspectos muy puntuales, actualizaciones, pero el instrumento es el único que cambia. La metodología en global se mantiene. Lo positivo es que ahora tiene una versión única, ya no hay ni extendida ni breve, es una versión única que integra estos temas de la caracterización sociodemográfica y los efectos. Eso es muy valioso porque, por lo que comentaba Javier en una de sus láminas, los efectos y los factores psicosociales van muy de la mano. Entonces, dejarlos en separado o no considerarlos podría ser carente en su evaluación. También vuelve a ser un test de percepción, y la otra diferencia importante es que transforma las dimensiones en 12 dimensiones reintegradas, que se las voy a mostrar. Como el suceso está 21, el COPSOC está dividido en principalmente 4 dimensiones. 3 dimensiones: demanda, control o autonomía, apoyo social y esfuerzo-recompensa. Y de ahí, que también conocido como compensaciones. Y de ahí se iban integrando distintas subdimensiones. La doble presencia se considera la conciliación trabajo-vida privada. ¿Qué es lo que sucede? Que esta forma de visualizarlo se dieron cuenta que era limitante, y por lo tanto lo desmembran para que queden varias dimensiones más pequeñas que puedan ser evaluadas en sí mismas. El CEAL lo que hace es integrar todas estas... reintegrar todas estas dimensiones para hacer algunos grupitos y que las deja en 12. 5 minutitos. Y obviamente al cambio del CEAL, obviamente tiene que actualizarse el protocolo, pero en general las herramientas, como les digo, están muy bien integradas. Acá les muestro la diferencia entre el CEAL con el COPSOC 3. La carga de trabajo se relaciona con exigencias cuantitativas. Todas aquellas líneas que ustedes vean del COPSOC que al lado izquierdo aparezca una rayita, es que no fueron consideradas. Y es una pregunta que nosotros tenemos legítimamente hacerle al equipo que hizo este instrumento, de por qué dejar algunas herramientas, algunas de estas variables
no consideradas. Y también porque algunas las reintegraron y le hicieron un paquete, como por ejemplo el reconocimiento y claridad de rol, cuando hay variables que no necesariamente dialogan entre sí. La segunda era exigencias emocionales, que incluye las exigencias emocionales, las exigencias para ocultar emociones, que no es lo mismo. El desarrollo profesional, que en verdad más bien son las posibilidades de desarrollo, que no necesariamente son, algunos nombres pueden generar confusión, y eso es importante tenerlo presente. Como les decía, el reconocimiento y claridad de rol, que incluye el sentido del trabajo, previsibilidad, reconocimiento y claridad de rol. Conflicto de rol, que incluye el conflicto de rol y las tareas ilegítimas. Calidad de liderazgo, esta parte yo creo que es una de las más importantes, porque en el apoyo social diferencia lo que es liderazgo de lo que es compañerismo, porque son dos fenómenos que aun cuando pueden ir parejos, son fenómenos diferentes y hay que entenderlos de manera diferenciada. Entonces ven la calidad de liderazgo y el apoyo social de superiores, compañerismo, el apoyo social de compañeros y sentimiento de grupo, inseguridad sobre las condiciones de trabajo, que es prácticamente la misma, equilibrio trabajo de vida privada, que se relaciona con el conflicto del trabajo en la vida privada, confianza y justicia organizacional, que incluye la confianza horizontal, confianza horizontal entre pares, confianza vertical con superiores o con subalternos, y la justicia organizativa, que no necesariamente son lo mismo o pueden estar dentro de un mismo paquete. También crean una dimensión, no consideran el COPSO, que se llama vulnerabilidad, que es una variable que igual es bien polémica porque tiene muchas preguntas asociadas a elementos que ya están considerados en las otras dimensiones. Y por último, la violencia y acoso, que incluye todas estas variables que en el COPSO están muy diferenciadas. Esto no lo puse, no, porque no es no las dimensiones, pero sí como está dentro de la evaluación, se considera la salud y el bienestar personal, que incluye la salud autopercibida, problemas de sueño y principalmente síntomas depresivos o problemas relacionados con salud mental. Como final, las reflexiones que me quedan respecto al análisis del instrumento está relacionado con las dimensiones que sean reintegradas. Yo no dudo de todo el trabajo que hicieron, porque esto es un trabajo que hicieron con mucha estadística, con validadores. Yo no dudo del trabajo profesional que hicieron, pero sí es importante también hacer la crítica en términos de que la dimensión reintegrada podría ser un tema que podría generar un poco de polémica en la intervención propiamente tal. Lo otro que ellos lo plantean dentro del mismo texto, que yo lo destaqué porque lo considero muy valioso, es que ellos tienen dentro de la metodología integrar la ciencia, que es el instrumento, con la experiencia, que la única manera de conocerla es a través del trabajo que se hace internamente dentro de toda la organización, empresa o aparato público. Esa comunión es la que da el valor. No solamente aplicar un instrumento y dice, si me da rojo bien, si me da verde, o sea, si me da rojo aplico, si me da verde estoy bien y me olvido. No, es la integración. Porque pueden ser que ciertas variables salgan en verde, semáforo, salgan en verde, pero a lo mejor hay una característica que no está tan en verde y que podríamos trabajarla. Por eso mismo es tremendamente relevante, y esto yo hago un llamado a la autoridad incluso del ministerio, de volver a la integración con el instrumento del ISP, del Instituto de Salud Pública, que es la gestión de los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque es el único instrumento que tenemos actualmente de exigencias, es decir, tiene un parámetro, un estándar de cumplimiento, que es como una lista de chequeo, que obliga a las organizaciones a decir, esto cumplo o no cumplo, cumplo o no cumplo, cumplo o no cumplo. No sé si eso me va a dar buenos efectos en términos de carga, pero sí por lo menos voy a tener toda una dimensión de estudio interno de saber si que tengo todo esto cumplido o no. Y lo otro del instrumento es considerar que el instrumento lo menciona como un riesgo del centro de trabajo, es decir, como empresa, organización en lo global. Pero a veces son ciertas unidades las que pueden estar más conflictivas. Y ahí no tengo claridad si es que el instrumento tiene esa sensibilidad para hacer ese estudio más particular, o eso ya tendría que hacerse de una forma más
independiente, digamos. Muchas gracias. Me pasó unos minutitos, pero era largo. Muchas gracias, entonces, Mauricio, Javier. Vamos a hacer una ronda de preguntas, pero antes yo quiero también hacer 3 reflexiones. La primera tiene que ver, y me tomo la libertad sin ser psicóloga, pero sí máster en el área de ergonomía que involucra todos los aspectos, ¿verdad? Los factores psicosociales, organizacionales, físicos, etcétera. Pero primero creo que la primera reflexión es que los factores psicosociales siempre han estado presentes, como ustedes muy bien lo han dicho, pero a medida del paso de los años, ¿verdad? Ha ido cambiando debido a las características de la tarea, pero también a las nuevas formas de trabajo. Por lo tanto, ese cambio no solamente ha sido en la forma de presentarse estos factores, sino también del modo de cómo se van evaluando. Y esto independiente de qué parte del mundo estemos, con 6 horas de diferencia, como está Javier allá en Asturias, o como estamos nosotros aquí en Chile, o como tenemos aquí personas de Antofagasta, de Arica, de Viña del Mar, etc. Entonces, eso es como mi primera reflexión. La segunda es que no solamente tenemos que saber evaluarlos y detectarlos, porque si nos quedamos solamente con la evaluación y la detección de estos factores y no sabemos gestionarlos, es como no haber hecho nada. Entonces ahí yo creo que también es un segundo desafío de la importancia de la preparación y de lo que pide ahora, por ejemplo, el nuevo instrumento de evaluación en Chile, de que se tiene que reevaluar cada 2 años, ¿verdad? Sí o sí. Entonces, ojo con eso, importante prepararse. Les agradezco que estén aquí porque aquí probablemente estamos compartiendo conocimiento. Si hacen preguntas, por favor, ideal, porque también aprendemos ustedes, o también pueden hacernos comentarios, ideal. Y por último, que aquí ya no va a ser para otra instancia para conversar, es que siento que siempre los factores psicosociales quedamos en déficit en varias temáticas. Una de ellas es considerando la variable género y la otra en lo que tiene que ver con la modalidad de trabajo del teletrabajo, porque es muy difícil también estas nuevas formas de trabajo que se están instaurando en Chile, que siempre han existido, pero ahora que se están retomando con mayor frecuencia, que es la modalidad de teletrabajo, que no es fácil trabajar solito en tu lugar, en tu hogar, y peor aún si tienes a cargo menores de años. Creo que ahí también es un desafío en estos puntos específicos. Así que esa sería mi reflexión para aportar un poco a la gran exposición que han realizado. Me dicen por aquí también que están en Colombia, así que Eliana, qué bueno que estés desde Colombia. Y nada, los invito a que hagan algunas preguntas para hacer más dinámica esta actividad, este webinar que disponemos para ustedes. Y si no, un poco también a Javier o Mauricio, ¿qué opinan de los que le acabo de comentar, de reflexionar? Bueno, te felicito, perdona Mauricio, te felicito Carolina porque has hecho un resumen y una exposición brillantísima. La verdad es que te voy a invitar como moderadora, no como ponente, como moderadora al congreso nuestro que celebraremos el 9 y 10 de noviembre en España, porque es que lo has planchado. O sea, es que de verdad no se pueden decir las cosas. A ver, que evidentemente los riesgos psicosociales, claro que cambian, como cambia el mundo del trabajo. Que la gestión a mí me parece que es fundamental, porque el objetivo de la prevención no es evaluar, sino que es cambiar el estado de las cosas dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Y para eso hay que, entre comillas, convencer al empresario de que eso que tiene que hacer es una obligación legal. Cuento esto también porque en España hay una gran tendencia a confundir el clima, la satisfacción, el bienestar, el mejor lugar para trabajar, bla, 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 bla. Todos los que me seguís en LinkedIn como Mauricio saben de qué hablo, con lo que es una obligación legal. Y luego ya podremos hablar de bienestar emocional, psicológico, lo que usted quiera. Y luego otro tema que a mí me parece súper interesante es el tema de la doble tarea. Mauricio lo ha mencionado. Está en vuestro instrumento, lo que es la carga de trabajo, lo que es el género. Todo eso son temas sustanciales y así que nada, Carolina, ya te digo que
cada una de estos resúmenes que tú has hecho magníficos dan para estar aquí hasta mañana. A mí me queda menos porque ya es mañana, pero vamos, horas y horas charlando. Mauricio, perdona. Solo dos acotaciones, después le respondo la pregunta que hizo Joaquín. Eliana Marcela Rojas es de Colombia. Colombia tiene un modelo de evaluación de riesgos psicosociales, bueno, de factores psicosociales, muy interesante, porque ellos ya desde hace más de 10 años estructuraron un protocolo de 5 instrumentos. Es decir, evalúa factores internos, factores contextuales, factores, o sea, efectos, todos, y otro dos no me acuerdo más, que en conjunto, claro, la evaluación duraba por lo menos unas 2 horas, pero los resultados eran muy buenos. Este instrumento es mucho más chiquitito, pero yo vuelvo a otro punto que Javier también lo menciona, que obviamente el objetivo es la gestión, pero a veces para gestionar tenemos que visibilizar, porque la única manera de que la gente tome conciencia de que algo está pasando es mostrándole alertas. Claro. Y cuando evaluamos, aunque incluso más, y yo me hago responsable de esta frase, aunque tomemos un instrumento malísimo, lo apliquemos y nos da resultados negativos, las personas toman alerta. Entonces, mientras más, como dijo un gran futbolista chileno, mientras más mejor sea el instrumento, más alertas vamos a poner frente a las personas que tienen que tomar decisiones. Eliana nos dice, de acuerdo a Mauricio, un cuestionario engorroso, extenso, útil a la hora de estratificar. Es verdad. Joaquín pregunta, ¿cuánto es el mínimo de trabajadores para aplicar el CEAL-SM? Ellos lo ponen desde dos perspectivas. Uno, ponen como 26 trabajadores por unidad de trabajo. Es decir, si tú estás en una empresa grande que tiene distintas áreas, lo mínimo es que sean 26 por unidad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Generar el anonimato, o sea, mantener el anonimato. Si hay personas que están dispuestas a arriesgarse a que no sean tan anónimas, tienen que dejarlo por escrito. O sea, si que, por ejemplo, quieren generar unidades más chicas, tienen que dejarlo por escrito que va a ocurrir eso. Cuando son empresas más pequeñas, micros o pymes, lo ideal es considerarlo como un todo y quitarle cualquiera de las partes de la caracterización que pueda ser identificable, porque ahí el objetivo es el diálogo. El suceso 21 ponía un mínimo de 25 trabajadores para la evaluación. El CEAL se hace cargo de las micros y las pequeñas y dice, no importa, hasta las más pequeñas también lo evalúenlo, porque es importante que lo releven, pero lo importante es el anonimato. De hecho, también hablan de cuando son microempresas que pueden unificarse unidades para ayudar al tema del anonimato versus de lo que se hacía antes con el ISTAS 21, que era como muy importante que fuera por áreas, un poco complementando lo que dice Mauricio. Tenemos a Carla Loaiza, que tiene levantada la mano. Creo que puedes desactivar tu audio si quieres hacer la pregunta. Ahí lo desactivaste y volviste. Ahora. Ahí sí. Ahí Ahí sí. sí. Ya, hola, Hola, buenas. Carla, cuéntanos. Aquí con la doble presencia se escuchan bullas porque está mi hija cerca. Yo tengo más que nada una consulta, es como un comentario. Lo que pasa es que, si bien yo creo que existe una mejora en el instrumento y que yo, a pesar de que muchos no lo querían, yo igual defendía el instrumento anterior, más que nada porque puso sobre la mesa la evaluación de riesgos psicosociales que antes no existía y que creo que, como dice Mauricio, en el fondo, entre no tener nada y evaluar, aunque no sea el instrumento óptimo, creo que eso fue súper importante. Sí, lo que me preocupa profundamente es que el instrumento tiene 88 preguntas. Si uno cuestiona un minuto por pregunta, son al menos 88 minutos de la encuesta. Y conociendo también la idiosincrasia de ciertos trabajadores, no quiero sonar como discriminadora, pero
tal vez también cierto estamento, o sea, a lo mejor un profesional sí se va a dar el tiempo de como contestar a conciencia, pero muchos trabajadores a lo mejor le va a dar lata contestar tantas preguntas, y creo que eso puede ser un problema a la hora de medir los resultados, porque probablemente cuando vayan en la pregunta ya 40, ya muchos van a estar aburridos y van a empezar a marcar cualquier cosa, y eso para mí es un problema. Y creo que la periodicidad del instrumento, o sea, en el fondo, sin importar el resultado que sea cada 2 años, también es complejo, sobre todo para las empresas más grandes. Yo actualmente trabajo en una empresa de 4.700 trabajadores propios, con un montón de centros de trabajo, o sea, nosotros tenemos 12 centros de trabajo aproximadamente, los cuales tenemos que aplicar todos en el rango de 6 meses de acuerdo al requisito que establece el nuevo cuestionario. Entonces, de hecho, nosotros ya nos estamos preparando, hemos hecho capacitación a la Federación de Sindicatos, porque aparte nosotros también tenemos empresas colaboradoras que son cerca de 8.000 trabajadores. Entonces, no es menor toda la maquinaria que en una empresa grande hay que mover para implementarlo, y cada 2 años siento que va a ser una locura. Y lo otro que quería comentar, que la verdad me perdí al principio de la presentación, no sé si lo dijeron, pero además el reglamento establece que las empresas tienen que tener una política de gestión de riesgos psicosociales. Y creo que eso también es importante recalcar, porque no sé si todas las empresas se han dado cuenta de ese detalle. Eso solo quería acotarle. Carla, unos comentarios de lo que tú planteaste. La metodología... Oye, la primera parte que tú pusiste, que lo noté, le puse metodología, lo considero. Se me fue la idea, perdón. Pero mira, tú hablabas, por ejemplo, el tema de la evaluación cada 2 años. Igual ocurrió en otro tipo de evaluaciones, estamos hablando de años A, en que también hubo resistencias por las consideraciones que tú planteas. Ya me acordé del otro. Y yo creo que va a llegar un punto, quizás no ahora, quizás en unos 6 años en adelante, pero ya va a haber como un acostumbramiento de que hay que contestar este instrumento sí o sí. Y ya va a ser parte de la dinámica de la prevención de riesgos psicosociales, o sea, de prevención de riesgos en general, y de las políticas de la empresa. Sobre todo con empresas más grandes, que esto le termina afectando en forma importante y quieren tener todo más o menos alineado. Yo creo que va a ir por ese camino. Lo que tú planteas de la política de riesgos psicosociales, el instrumento no lo plantea como obligación, sino que lo plantea como un ideal, o sea, como una de las recomendaciones que pone precisamente para que se gestione. Y ahora recuerdo lo que tú planteas en términos de la consideración de personas que tengan una capacidad más lenta de procesar. El instrumento lo explicita precisamente, que la metodología de estas 7 etapas, el comité de aplicación tenga en consideración esa variable de que hay personas que se demoran menos y hay personas que se demoran más. Y por eso y sobre todo en un centro de trabajo más grande como el tuyo, se establece esta posibilidad de hacerlo durante 6 meses, en un plazo entre la primera aplicación y la última. Javier. De todos modos, quería apuntar sobre esto, Mauricio, que independientemente de los instrumentos, las evaluaciones psicosociales son evaluaciones cuantitativas, son evaluaciones mixtas. Quiero decir, yo mencionaba toda una serie de indicadores, como es el absentismo, como son los pleitos judiciales. Imaginaros que una empresa tiene 3 casos de denuncias por acoso, por ejemplo. Imaginaros que es una empresa en la que hay horas extras, pero a patadas. No sé si me explico. O sea, todos esos indicadores deben formar parte de la gestión de los riesgos psicosociales. O sea, lo que no podemos es esperar a que 8.000 o 4.000 trabajadores, además presionados un poco por el tiempo, respondan de cualquier manera. O sea, la gestión de los riesgos, de todo tipo de riesgos, es en el día a día. O sea, pensar que tenemos que esperar 2 años para volver a evaluar, no, en el día a día. Por eso tiene que haber una política y un plan de intervención. Porque que si no, o sea, si tú te encuestas, te hacen una encuesta y a los 2 años otra y luego otra y todo sigue exactamente igual, no sé si me estoy explicando, pues os podéis imaginar cómo van a ser las respuestas del futuro, ¿no? O sea, la pregunta que yo en mis 35 años me hacían siempre los trabajadores era con un cuestionario, sería con una bomba de muestreo de contaminantes químicos o con un sonómetro. Me decían, Javier,
¿y esto para qué sirve? No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando abordemos la gestión de los riesgos psicosociales, tenemos que tener la capacidad para... Cuando digo capacidad, digo también compromiso del empresario. O sea, que el empresario entienda que esto no es únicamente para cumplir con la legislación, ¿entendéis? Sino que tiene que haber un plan que se acuerda entre todos los agentes de la empresa, sindicatos, de mejora de estos aspectos. También os voy a decir de mi experiencia que a veces la mejora es cuestión fundamentalmente de voluntad. O sea, aquí no se requieren grandes inversiones, no sé si me estoy explicando, ¿vale? La gestión de los riesgos psicosociales es mejorar la gestión de las personas. Y por lo tanto, o sea, todas estas cuestiones hay que tenerlas bien ordenaditas dentro de nuestra cabeza para poder transmitir y que ese orden lo tenga también el gerente, ¿no? Y los responsables de las empresas. Así es, un poco tenemos dos preguntas más para ir cerrando. Miguel Ángel dice, si bien la herramienta ha evolucionado un montón, en la práctica para las empresas de más de 5.000 trabajadores básicamente se va a medir el primer año y en el segundo va a estar implementando medidas y haciendo el seguimiento respectivo, un poco parecido a lo que decía Carla Loaiza. Entonces la pregunta concreta es, ¿creen ustedes, Mauricio, Javier, que el espíritu de esta herramienta es generar políticas públicas en donde se hagan cargo de la gestión de los riesgos sin ser reactivos a la medición? ¿Cuáles creen que deben ser las orientaciones principales de estas políticas? Creo que un poco lo que ya respondiste tú ahora, Javier, que hay que ser más, no esperar, sino que ser más proactivos más que reactivos. No sé si estoy equivocada. No, es así porque, perdóname, a veces hablamos de la medicina de la evidencia. Tenemos que empezar a hablar también de la ergonomía de la evidencia, no sé si me explico, de la psicosociología de la evidencia. O sea, si yo entro en una empresa, todo esto hay que hacerlo desde el conocimiento del mundo real, desde el mundo del trabajo, del mundo de las organizaciones. Si tú entras en una empresa y sistemáticamente oyes voces del mando a los trabajadores, voces además con falta de educación, con falta de respeto, con falta de esas cuestiones básicas, dices, hombre, aquí hay un problema. Podrán tener hecha una evaluación estupenda de riesgos psicosociales, pero tienen un problema psicosocial, no sé si me explico, de gestión de las personas. Entonces, ese tipo de cosas son las que te da el conocimiento de la empresa, ¿no? O cuando vas tú con un cuestionario se evalúas. Y eso es lo que tiene que gestionarse y no esperar a ver lo que da el resultado. No sé si me... Por eso yo pasé de la prevención primaria y secundaria y hablé de la prevención terciaria, porque yo os comenté una cosa cuando nos conocimos en aquellos cursos que dábamos, ¿verdad? Lo primero que valoraron en mi empresa hace 35 años, cuando empecé a trabajar como ergónomo, es que el ergónomo era un tío que aportaba soluciones. ¿Sabéis qué soluciones eran? Para la gente que no tenía sillas, sillas ergonómicas, sillas regulables en altura. Entonces, la percepción que pueden tener los trabajadores de ti es que eres un tío que aporta cosas. No sé si me estoy explicando. Entonces, si tú eres capaz de tener una gran organización, de aportar, por ejemplo, un plan de ayuda al empleado. ¿Y eso qué es? Pues tener una línea telefónica con un psicólogo 24 horas. Que lo estás pasando mal, llamas al psicólogo y bueno, estos sistemas, digamos, de ayuda han mostrado su utilidad y cada vez más las grandes empresas pues tienen un coste mínimo, no sé si son 2, 3, 4 euros o lo que sea en pesos chilenos por trabajador, ¿entendéis? Y sin embargo es un aporte ya, por eso yo los llamo equipos de protección psicosocial. En una industria todo el mundo lleva el casco, aunque no haya riesgo de que caiga nada encima de la cabeza, no sé si me estoy explicando. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, pónganse ustedes el casco psicosocial, ¿vale? Sí, sí, y aquí un poco, antes de darle otra vez la palabra a Carla para la última intervención, Eduardo Cerda pregunta, ¿cuál es la visión de Mauricio y Javier respecto al rol del ergónomo o de la ergonomía en los nuevos desafíos relacionados a la sostenibilidad social, económica, ambiental, considerando este ámbito de los factores psicosociales? O sea, ¿cómo ven ustedes esto en el futuro? A ver, Mauricio. Esto es polémico. Voy a decir algo que va a ser muy polémico. Y es que los factores psicosociales, lamentablemente, ha sido el pariente pobre de todo lo que es la ergonomía. Siendo que uno de los elementos fundamentales de la interacción del trabajo, uno de los elementos que genera más efecto en las personas, dentro del aparato de la ergonomía, es lo que menos se estudia. Dentro de la disciplina de la ergonomía, todavía está muy la lógica de lo físico-ambiental. Y
un poco lo organizacional en términos de organización del tiempo. Pero ergonomía se asocia mucho a músculo esquelético. Músculo esquelético. Sí, pero por eso yo, Mauricio, hablé de que lo organizacional, el ritmo de trabajo, la presión de tiempos, está muy vinculado a las epicondilitis, a las epitrocleitis, absolutamente a todo. Es decir, si uno no tuviera necesidad de hacer las cosas con un tiempo preestablecido, y hay por ahí otros modelos que explican esa vinculación entre lo psicosocial. Por eso a mí me gusta más hablar de macroergonomía, porque es la ergonomía de las organizaciones, que la propia NIOSH lo equipara a la psicosociología. Lo que yo sí quiero dejar, psicosocial no es cosa de los psicólogos. De los psicólogos clínicos será la evaluación del daño mental, no sé si me explico. O podrá ser de los psiquiatras y otros profesionales, psicólogos clínicos, no psicosociólogos. Porque creo que Mauricio y yo, y los psicólogos que hay aquí, no lo sé, pero estamos más en el ámbito de lo psicosocial, ¿vale? De valorar los aspectos de la organización más que en el tratamiento individual. Sobre este asunto, a mí me parece que la ergonomía tiene varios retos. No sé si hablar de la Agenda 2030, pero tiene varios retos. Uno, el tema del envejecimiento en las organizaciones. El envejecimiento, hemos asistido en España a la exclusión tecnológica. Es decir, todas las empresas quieren aprovechar las nuevas tecnologías y eso significa convertir a los clientes en usuarios, o sea, en trabajadores. No sé si me estoy explicando. Pasa en el mundo de la banca y pasa en otros sectores. Hágalo usted mismo. Creo que ahí tenemos un aspecto muy importante para evitar eso de la exclusión tecnológica. Diseños a partir de los más torpes, los viejecitos, ¿no? El tema del envejecimiento. Otra de las cuestiones también que me parece muy importante es el tema de, dentro de las medidas preventivas en el ámbito psicosocial, una de las cuestiones que más valoran los trabajadores es la autonomía. En general, porque la autonomía también es ambivalente. Hay personas que crean o tienen autonomía y otras personas que la autonomía les pierde, ¿no? Pero en general, el razonamiento, digamos, heurístico es parte de eso que se llama la motivación, digamos, interna. Y no sé qué otras cosas podríamos decir. Habrá que ver las evoluciones, pero yo, obviamente, como ergónomo, y que me reconozco como tal, pues creo que la ergonomía está de actualidad a cambio de que seamos capaces de convencer a los empresarios y a todos los que tienen que ver interés con la ergonomía. Es decir, tenemos que vender ergonomía. Tenemos que, de alguna manera, quitarnos algún tipo de manías o de cuestiones o de visiones reduccionistas. No sé si me estoy explicando. A mí cuando alguien me dice que la ergonomía se ocupa del TME, digo, no, mentira. De eso podrán ocuparse a lo mejor los posturólogos, podrán ocuparse los fisioterapeutas, que decimos en España. Pero la ergonomía tiene que entender eso que llamamos la visión holística del trabajo. O sea, ¿cómo puede prescindir un ergónomo de la presión de tiempos o de la carga de trabajo? Es que eso es determinante para sus músculos, para sus tendones y para su columna vertebral. ¿Explico? Exacto. Muy buena reflexión. Carla, ¿quieres decir algo para finalizar? Sí, solo comentar que en el fondo también siento, o sea, para nosotros, y como yo les decía, encontraba que evaluar los riesgos es algo súper importante, perdón, pero mi hija está aquí con toda la crisis. Pero otra cosa que más que el tiempo, o sea, creo que la etapa de sensibilización del nuevo instrumento es algo súper primordial para las empresas para que el trabajador realmente le tome el peso a lo que significa. De igual forma, yo hablaba porque dentro de nuestra empresa igual nosotros tenemos un montón de gestión de riesgos psicosociales que son transversales, o sea, tenemos un programa de salud mental, tenemos atención psicológica dirigida a los trabajadores que es gratuita, además tenemos convenios a través del seguro que tiene la empresa con una cobertura de casi un 90% de atenciones psicológicas, tenemos días compensatorios, hay un montón de temas, un botiquín de salud mental que se hace todas las semanas con diferentes tópicos, entonces creo que algunos ya hemos avanzado, claro que nos falta en gestionar ciertos riesgos psicosociales. También hay harta libertad, por ejemplo, en caso de que un hijo se enferme, etc. Hay política de acoso, entonces hay harto lo que se ha trabajado. De hecho, siento que el cuestionario no va a ser hilar más fino en los problemas que efectivamente cierto estamento, por el tipo de trabajo que tienen, presenta. Solo eso quería comentar como a grandes rasgos. Muchas gracias igual por la presentación a los exponentes.
Creo que como estamos partiendo, obviamente vamos a tener muchas más dudas en el proceso, pero creo que es súper importante conversarlo. Sí. Muchas gracias por lo que comenta, y efectivamente, cuando son grandes empresas, están también focalizadas con otros estándares, porque muchas Claro, veces son claro, multinacionales. Entonces, claro. tienen que estar también relacionados con normativas ISO, tienen que estar preocupados. Yo creo que el desafío, y ahí voy un poco también a que trabajo con Eduardo, a hablar un poquitito de la importancia de la promoción y la prevención en salud general, considerando la salud mental, la salud física. Entonces, ya tenemos que dejar de lado el tema de solamente evaluar, sino que vamos ahora a ir más allá al prevenir. ¿Por qué? Porque si no nos va a pasar lo que nos está pasando con las enfermedades crónicas no transmisibles, nos está pasando con la obesidad, nos está pasando con que estamos todos, digamos, en ese foco, y no queremos también en las partes de los factores psicosociales, en la parte de la salud mental, que sigamos, ¿verdad?, potenciando o haciendo que tengamos más personas enfermas en respecto a la salud mental. Entonces yo creo que el desafío como ergónomos, como especialistas, es el de prevenir y promover la salud, independiente de las distintas condiciones. Javier. No, y además fíjate que no hemos mencionado, Mauricio, también te lo digo a ti, la ISO 45003, que es una norma precisamente sobre la gestión de los riesgos psicosociales, que es una norma técnica, pero que de alguna manera va a indicar el compromiso de las empresas y el papel que tienen los psicosociales dentro de lo que es la gestión global, ¿no? El sistema de prevención de riesgos laborales, ¿eh? Mauricio. Carolina, una sola cosita que faltó una parte de la respuesta a Miguel Ángel, que él preguntaba, ¿cuáles creen que deben ser las orientaciones principales de las políticas? O sea, la política pública se va construyendo, no es algo que se establece de una y después y todo queda todo en buena, todos felices, sino que se va construyendo. Y inicialmente las políticas también que sean aplicadas dentro de las organizaciones. Y un primer paso es la evaluación. Porque el tema de la gestión no puedes establecerlo solamente como una obligación, porque está interviniendo en el trabajo, pero hay ciertas partes de las políticas públicas que sí pueden obligar a que las personas lo hagan. Y esta es una de ellas. Porque como te digo, como es una evaluación que obliga a un comité, que obliga a la aplicación de un instrumento, que obliga a hacer intervenciones, ya eso ya es una política pública, que yo creo que va muy bien en la línea. Ahora esto va a ir en construcción. Eso, Carolina. Ya, muchas gracias. Vamos a hacer 3 anuncios antes de que se vayan, y después me gustaría tomar una foto final con cámara, con hijos, con hijas, con familia, con los que estén escuchando este webinar. Entonces, avanza un poco, Giovanni. Lo primero que queríamos conversar es que pronto, ya algo había adelantado Javier, vamos a tener el Congreso Internacional de Psicoergonomía y Psicosociología, el 13 Congreso Internacional y 17 Nacional. Y ahí, Javier, te dejo la palabra para que los invites. Bueno, están invitados, este es el segundo congreso, Consolidando la Latinidad. El año pasado estuvieron presentes cerca de 20 países, de los 1.000 millones aproximadamente que constituyen la Unión Latina, impulsado también por el actual presidente de la Asociación Internacional de Ergonomía, el brasileño José Orlando. Y este año vamos a insistir en esto, esperamos aumentar el número de países. Decirles que todos los colegas chilenos, latinoamericanos que quieran asistir tendrán algunas ventajas, como puede ser alojamiento en Gijón, como puede ser el viaje desde Madrid, y haremos que no haya problemas, digamos, económicos desde el punto de vista, una vez que son capaces de financiar la parte sustancial del asunto, que es el viaje a España, luego lo que es la estancia en España va a ser lo más económico, ¿de acuerdo? Es decir, lo hemos hecho el año pasado, vinieron colegas y amigos chilenos y de otros países, y fue una experiencia maravillosa. Estáis invitados y la idea es consolidar este modelo. Hay congresos internacionales, nosotros queremos que el nuestro siga siendo el Congreso de la Latinidad, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias. Próxima.
Ya. Bueno, aquí los vamos a invitar a todos y todas al inicio próximo del Diplomado de Agronomía. Se pueden inscribir. Inicia el 26 de mayo del 2023 en esta versión B-Learning, ¿cierto? Que casi todo, la mayor parte del diploma es clases asincrónicas, ¿cierto? En cápsula, a distancia, para mayor comodidad, y tenemos sesiones presenciales, sobre todo de talleres aplicados de las diferentes áreas de la agronomía en nuestra facultad. Y otra invitación importante es el curso de actualización, ¿cierto?, de métodos de evaluación especializada en manipulación manual de carga y pacientes, que se va a iniciar el 8 de junio del 2023. Entonces, las inscripciones están abiertas. Se puede inscribir en los links que están disponibles en las plataformas digitales del Departamento de Kinesiología, que se los voy a indicar más adelante. Se puede meter al Instagram, ingresar a medity.cl también, para que puedan inscribirse en ambos cursos, ¿cierto? En el diploma y en el curso de actualización en manipulación manual de carga. Y tenemos varios alumnos presentes aquí, exalumnos presentes del diploma. Gracias por la fidelización y seguir con nosotros. La Casa de Estudio de la Universidad de Chile, el Laboratorio de Ergonomía, está abierto para lo que ustedes necesiten, y si quieren hacer investigación o quieren trabajar con nosotros, también estamos abiertos. Y por último, un anuncio del profesor Mauricio Badal. Sí, Mauricio. Estamos en proceso de actualización de la guía técnica de trabajo pesado en la Superintendencia de Pensiones. En esta primera parte estamos trabajando con la actualización de la mal llamada carga organizacional y carga mental, debe ser exigencia organizacional y exigencia física, pero así está en la ley. Y estamos reuniéndonos una vez al mes, por si hay personas que quisieran incorporarse. Solamente ahí a través de Carolina nos pueden contactar sin ningún problema. Eso. Y por último, mencionarles que este webinar va a quedar disponible, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube del Departamento de Kinesiología. Lo pueden encontrar ahí. E invitarlos también a que visiten el Instagram Kineu Chile, donde están todos los cursos de actualización, están noticias, artículos que vamos publicando también, y las redes del Laboratorio de Ergonomía. Bueno, y ahora, para terminar, quisiera que nos tomáramos una foto. Los que quieran encienden la cámara, los que no, vemos solamente sus nombres, no hay ningún problema. Los que quieran ir a peinarse un poquitito también. Así que vamos a... Hay que desactivar la foto. el compartir de pantalla. Sí, el compartir de pantalla. Les agradecemos nuevamente que estén con nosotros. Vamos a intentar seguir haciendo nuevos webinars. Ahí está la Pame con su hija, qué linda. Y vamos entonces a tomar las imágenes. Muchas gracias. Giovanni, tú quedas a cargo, sonrían. Ya. Sonrían todos, sonrían todos. Ahí la Verónica Espérate, que se están algunos están prendiendo su camarita. Se están conectando, un momento. Poquito. Ahí apareció la Mabel, hola Mabel, apareció el Miguel Mira, Ángel. Xiomara también con su hijo, qué bien. Sí. Hola Mabel. La Pamela La Burton. Carla también fue exalumna nuestra. Me encanta que lo importante del diploma también que los salgan con pensamiento crítico. Se conectó el otro profe. Eliana dice que no tiene cámara, pero igual está ahí con nosotros. Saludos a Leonidas, también profe del diploma y del curso de manipulación, a Eduardo, que está ahí conectado. A la Marcela Túnez. Ya, del diploma, estamos. nosotros haciendo un proyecto. Y ahora sí la foto. Ahora sí. De 1, relleno. 2 y 3, sonrisas. Vamos a ver cómo queda un momento. Ya, otra más, última. La mejor sonrisa que tengan. Estupendo. Muchas Photoshop, gracias. por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Un Estás placer. trasnochando con 6 horas más allá. Encantado. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio, por tu Muchas buena gracias a todos disposición. ustedes. Bueno, oye, que yo Y gracias a todos y participar. Bienvenidos, como siempre les decimos, a nuestra casa de estudio. Gracias. Gracias a la Universidad de Chile, gracias Eduardo, Carolina, todos los amigos, Mauricio. Es un enorme placer volver a estar con vosotros y me tenéis a vuestra entera disposición.
porque como dije al principio, yo de la ergonomía y la psicosociología no me voy a jubilar nunca. Seguiremos aquí al pie del cañón y os esperamos en Gijón, ¿vale? En Asturias, en España. Buenas noches. Vale. Y gracias Un por abrazo. darme esta oportunidad de compartir ahí con Javier. Que No, eso no, hemos visto. eso no va a hacer que me olvide de la cena. Creo que la última te toca a ti, ¿no? Oh, Acá te espero. chan, Ahí chan. llegaremos si Dios quiere. Chao, amigos. Chao. Adiós. Chao, Que estén chao. bien. Muchas gracias. Adiós.